No es que no supiera lo que iba a pasar. La verdad es que lo sabía perfectamente. Conozco a mi familia mejor que nadie. Sabía que se reirían. Sabía que harían comentarios sarcásticos. Sabía que me mirarían como si estuviera loco. Pero aún así, lo hice. Caminé hacia el centro del salón, entre decoraciones doradas, globos de feliz cumpleaños y el olor a comida cara, y le entregué a mi madre un sobre blanco, sin moño, sin envoltura, sin nada, solo un sobre. Las risas fueron casi inmediatas. Mi prima Daniela soltó una carcajada y dijo, «Mínimo trae un vale de tacos». Mi tío Ignacio bromeó con una voz burlona, «Ah, el regalo minimalista, elegante, sobrio, vacío». Incluso mi madre sonrió, como con pena ajena, y me dio las gracias como quien agradece una piedra decorada por un niño de kinder. No lo abrió, nadie lo hizo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal si esta historia te está enganchando. Lo que viene te va a sacudir. Volviendo a ese día, yo simplemente sonreí. Me quedé callado como siempre. Tomé asiento en una esquina del salón, lejos del pastel, lejos del bar, lejos de todos. Observaba cómo los demás se abrazaban, compartían anécdotas, se reían de chismes viejos. Era como estar viendo una película en la que ya no tenía ningún papel. Mi nombre apenas se mencionaba, y cuando lo hacía era para una burla disimulada, una indirecta disfrazada de broma. Ya estaba acostumbrado. Desde niño supe que no encajaba. Mi hermano mayor, Ernesto, era el orgullo de todos, el que jugaba fútbol, el que sacaba novias bonitas, el que traía buenas calificaciones. Yo era el otro, el callado, el raro, el que hablaba solo y dibujaba en los cuadernos. Mis logros nunca fueron suficientes. Mi primer lugar en matemáticas fue ignorado. Cuando publiqué un cuento en una revista escolar, apenas si lo mencionaron. Pero cuando Ernesto rompió una ventana por accidente, hicieron una comida familiar para consolarlo. Así de claro estaba todo. Tal vez por eso no me dolió tanto esa tarde. Las risas, las burlas, las miradas eran las mismas de siempre. Lo que sí me dolió profundamente fue ver la expresión de mi madre. No porque se riera, sino porque se notaba que no esperaba nada más de mí, como si mi existencia se hubiera convertido en una anécdota aburrida. Como si ya no contara. «¿Y tú qué haces ahora?», preguntó mi tía Mónica con voz alta, fingiendo interés. «¿Sigues con tus cosas esas de computadora o qué?», respondí con un simple sí, sin ganas de explicar que dirijo una empresa, que tengo empleados, que genero empleos. ¿Para qué? Para ello siempre seré el que no supo meter un gol, el que no llevó flores a su abuela, el que no dio el regalo que se esperaba. Pero ese sobre no era un chiste, no era una provocación, era un acto de amor. Uno complicado, tal vez malentendido, pero real. Dentro de ese sobre estaba todo lo que soy. Años de esfuerzo, de sacrificios, de noches sin dormir. Y sí, también una parte de orgullo. Quería demostrar que lo logré, que a pesar de todo llegué más lejos de lo que imaginaron, pero como siempre decidieron no mirar. La fiesta continuó. Música, abrazos, selfies, discursos. Nadie habló del sobre. Nadie se atrevió a abrirlo. Yo lo sabía. Sabía que lo juzgarían por fuera, por su falta de brillo, por su silencio. Pero no me importó. Había cumplido mi parte. Lo entregué sin esperar nada. O tal vez esperaba algo muy pequeño. Que lo abrieran. Que por una vez me dieran el beneficio de la duda. Mi primo menor, Julián, se me acercó después de un rato. Tendrá unos 12 años. Me miró con curiosidad y me preguntó bajito, ¿qué traía el sobre? Le respondí con una sonrisa, un regalo importante. Me miró intrigado, pero no dijo nada más. Tal vez fue el único que sintió algo distinto. Tal vez fue el único que no juzgó. Ojalá él no crezca como los demás. Me quedé ahí sentado en la esquina, viendo cómo todos aplaudían cuando mi madre partió el pastel. Pensé en irme. En levantarme y marcharme sin decir palabra. Pero no. Decidí quedarme hasta el final. No por ellos. Por mí. Porque ese día, aunque nadie lo supiera,
había ganado algo mucho más valioso que su risa: mi paz. No es fácil hablar del pasado, pero a veces uno necesita volver ahí para entender por qué duele tanto el presente. Desde que tengo memoria, supe que en mi casa había categorías invisibles. No lo decían en voz alta, pero se notaba en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Mi hermano Ernesto era el sol. Yo era la sombra. Él hablaba y lo escuchaban. Yo hablaba y me interrumpían. Él fallaba y lo abrazaban. Yo acertaba y ni se enteraban. Recuerdo una vez, tendría yo unos 8 años, que gané una medalla en la escuela por un concurso de ciencias. Corrí emocionado a casa, con el pecho inflado, esperando ver los ojos de mi madre brillar. Se la mostré con orgullo, esperando que la colgara en la pared, como hacía con los trofeos de Ernesto. La miró 2 segundos y dijo: «Qué bueno, hijo. Ponla en tu cajón para que no se pierda». Luego se fue a la cocina sin más. Esa medalla sigue guardada en ese cajón hasta hoy. Esas cosas marcan, aunque uno no quiera. Poco a poco fui entendiendo que no importaba cuánto me esforzara. No era suficiente. Yo no era suficiente. Si sacaba buenas notas era porque tenías que, es tu obligación. Si limpiaba la casa, eso no se agradece, se hace y ya. Pero si Ernesto llevaba una flor marchita a mamá, le lloraba de emoción. ¿Y yo? Yo aprendí a callar. Cuando tenía 15, escribí un cuento que ganó un concurso estatal. Me llamaron del municipio, me dieron un reconocimiento, me hicieron una pequeña ceremonia. Nadie de mi familia fue. Les avisé con días de anticipación, imprimí las invitaciones, las dejé sobre la mesa. Nadie fue. Mi madre dijo después que no pudo porque tenía que ir al súper con mi tía. Ernesto ni me miró. Y aún así, cuando volvió con una multa por manejar sin licencia, mi madre le hizo su comida favorita para que no se sintiera mal. Esos recuerdos no me visitan todos los días, pero cuando lo hacen, llegan con todo. Como ese día de la fiesta, cuando vi sus risas frente al sobre, fue como si cada desprecio del pasado regresara al mismo tiempo. No lloré. Ya no lloro por eso, pero sí me pesó. Me pesó que sigan creyendo que no valgo, que incluso después de tantos años no me vean. Y no es que yo esperara que se arrodillaran o me agradecieran con lágrimas. Solo quería un gesto, una mirada que dijera: «Te vimos, te valoramos». Pero eso no llegó. Nunca ha llegado. En secreto, ese sobre era una prueba, no de mi éxito, sino de su capacidad de ver más allá. Podrían por una vez mirar algo sin juzgar por la apariencia. Podrían abrirlo, aunque solo fuera por curiosidad. ¿Podrían darme el beneficio de la duda? No lo hicieron, y al no hacerlo, confirmaron todo lo que siempre supe. Con el tiempo, uno aprende a sobrevivir sin aprobación, a construir su autoestima con las obras de amor propio que va recogiendo. Pero hay heridas que no sanan del todo. Hay días en que el niño que fui todavía quiere ser abrazado por su madre, todavía quiere que le digan bien hecho, pero ya no lo espero, no más. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más como Ernesto, más popular, más desmadroso, más extrovertido. Tal vez entonces me habrían querido un poco más, tal vez habría tenido una silla en la mesa grande, pero no soy así, nunca fui así. Y no voy a fingir que lo soy solo para encajar en un molde roto. Ese sobre, ese simple papel, era el resultado de años de trabajo, de noches sin dormir, de puertas cerradas, de burlas tragadas. Era mi manera de decir: lo logré, aunque ustedes no lo vieran. Pero incluso eso lo ignoraron. Incluso eso fue motivo de burla. Volví a mirar el sobre esa tarde, mientras lo sostenía mi madre sin abrirlo. Quise gritarle: «Ábrelo, no te burles sin saber qué hay adentro». Pero no lo hice. Solo respiré hondo y me alejé, porque entendí de una vez por todas que no era yo el problema. Nunca lo fui. El problema era su ceguera, su frialdad, su forma torcida de amar. Y ahí, en medio de esa fiesta ruidosa, me prometí algo: nunca más buscaría validación donde solo hay desprecio. Nunca más entregaría mi esfuerzo a quien no sabe valorarlo.
Ese día, aunque no lo supieran, algo en mí cambió para siempre. Tenía 19 años cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: irme de casa. No fue una pelea, ni una discusión acalorada. Fue más bien el resultado de una acumulación silenciosa de desprecios, un goteo constante que al final termina por romper cualquier represa. Una noche, después de cenar en silencio mientras todos hablaban entre ellos, subí a mi cuarto, metí lo poco que tenía en una mochila y me fui sin hacer ruido. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. No tenía a dónde ir realmente. Un amigo de la prepa me ofreció su sofá por unos días. En lo que te acomodas, me dijo. Esos días se convirtieron en semanas, luego en meses. Dormía con una cobija vieja junto a una ventana rota que dejaba entrar el frío. Pero por primera vez en mi vida sentí un extraño tipo de libertad, una tristeza libre, pero mía. Empecé trabajando en una papelería, luego en un cibercafé, después limpiando oficinas por las noches. Ganaba lo justo para comer una vez al día, pagar pasajes y mandar un poco a quien me había dado techo. A veces, cuando me miraba al espejo en los baños públicos, me preguntaba si había hecho lo correcto. Me veía cansado, flaco, ojeroso, pero había algo dentro de mí que se mantenía firme, una especie de voz que me repetía: aguanta, tú puedes. Las cosas no fueron fáciles. Hubo noches en que lloré en silencio, recostado en ese sillón, deseando que alguien me dijera que estaba haciendo bien. Pero ya no había nadie, y eso al final fue lo que me hizo más fuerte. A veces me encontraba con algún familiar en la calle, una tía, un primo, incluso mi madre. Siempre la misma cara de sorpresa, la misma pregunta disfrazada de interés. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya regresaste a la casa? Siempre respondía con un «bien, ahí vamos», aunque por dentro estuviera roto. Recuerdo especialmente una vez que me topé con mi tía Ofelia en el mercado. Me miró de arriba abajo, notó mis zapatos desgastados y dijo en voz alta: «Mira nomás, el que se quería comer el mundo. Ya anda pidiendo limosna». No dije nada, solo me fui. Pero no todo fue oscuridad. Un día, mientras ayudaba en un negocio de copias, uno de los clientes se quedó observando cómo reparaba una impresora. Era un señor mayor de traje gris, mirada aguda. Me preguntó si sabía de computadoras. Le dije que algo. Me pidió que le ayudara con un problema en su oficina. Fui con miedo, pero lo resolví. Me pagó bien. Me pidió que regresara la semana siguiente. Así empezó todo. Poco a poco comencé a conseguir más trabajos por recomendación. No era nada grande, pero al menos comía 2 veces al día. Alquilé un cuartito con baño propio. Era oscuro y olía a humedad, pero era mío. Colgué una sábana en la ventana y puse una lámpara de segunda. No tenía cama, dormía en el suelo. Pero cada noche, al apagar la luz, me sentía orgulloso. Los comentarios de mi familia seguían llegando. «Se fue por orgullo», decían. «Seguro está metido en cosas raras». Nadie preguntó cómo estaba. Nadie me llamó. Pero ya no me dolía tanto. Me había convertido en mi propia familia, en mi propio apoyo. Aprendí a celebrar mis pequeñas victorias solo. En una ocasión, durante una comida familiar a la que fui por compromiso, escuché como un primo decía: «Ese no va a durar mucho. Siempre fue medio inútil». Lo dijo creyendo que no lo escuchaba. Me reí por dentro. No porque me doliera, sino porque ya no me importaba. Mientras ellos se reían, yo estaba construyendo, porque eso hacía en silencio. Construir. Con cada turno extra, con cada peso ahorrado, con cada noche de desvelo. No lo hacía para probarles nada, o al menos eso creía en ese momento. Lo hacía por mí. Por el niño de 8 años que guardó su medalla en un cajón, por el adolescente que ganó un premio y fue a recibirlo solo, por el joven que se fue sin que nadie lo notara, y aunque aún no lo sabía, ese impulso, esa fuerza silenciosa me estaba llevando hacia algo grande. Todavía faltaba mucho, muchísimo, pero cada paso en el lodo me acercaba a tierra firme. La rutina era dura, pero la abrazaba como quien abraza una tabla en medio del naufragio. Me levantaba antes del amanecer,
Recorría la ciudad en transporte público, trabajaba doble turno y al llegar a casa aún estudiaba por mi cuenta. Me obsesioné con aprender. No tenía lujos, pero sí una conexión a Internet y una convicción que no me cabía en el pecho. Mientras otros dormían, yo leía. Mientras mis primos iban a fiestas, yo veía tutoriales sobre redes, programación, reparación de sistemas. Nadie sabía lo que hacía, y eso me gustaba. Con el tiempo, algunos de esos conocimientos me sirvieron para ofrecer servicios más avanzados. Ya no solo arreglaba computadoras, ayudaba a pequeñas empresas a montar sistemas completos. De pronto, tenía clientes que confiaban en mí, que me pagaban mejor, que me recomendaban. Era como ir tallando una escalera de piedra con las uñas, pero cada peldaño me daba más aire. Recuerdo con claridad la primera vez que compré un mueble nuevo. Era un escritorio de segunda, pero sólido, con cajones. Lo instalé en mi cuartito y lloré. No por el escritorio, sino por lo que representaba. Era mío. Nadie me lo había dado. Ningún regalo, ningún favor. Me lo gané. Cada centavo era sudor, cansancio, esfuerzo. Y ahí, mientras colocaba mi vieja laptop encima, supe que estaba empezando a construir algo. Con ese impulso seguí creciendo. No de golpe, no con suerte, sino paso a paso. Con cada cliente, con cada error que corregía, con cada contrato que firmaba con manos temblorosas. Mi nombre empezó a sonar en círculos pequeños, pero constantes. Algunos negocios me llamaban de forma recurrente. Empecé a organizar mis finanzas, a ahorrar de verdad. Ya no solo era sobrevivir, era avanzar. Y fue entonces cuando nació una idea loca. Un pensamiento fugaz que al principio rechacé, pero volvió. Y volvió. Y terminó por instalarse en mi mente como una semilla terca. Comprar la casa de mi infancia. Esa misma casa donde crecí como el hijo invisible. Esa misma casa donde nadie abrió mi sobre. Quería comprarla. No por nostalgia, ni por capricho, sino porque sentía que algo dentro de mí necesitaba cerrar ese ciclo. Reescribir la historia desde otro lugar. Al principio pensé que era una tontería. ¿Para qué invertir en un lugar que me hizo tanto daño? Pero luego entendí que no se trataba de ellos, sino de mí. Demostrarme que podía transformar lo que me dolió en algo mío, en algo que ahora yo controlaba. Era como sanar desde la raíz. Me puse a investigar. Había escuchado que mi madre tenía problemas para mantener la casa, que las reparaciones estaban pendientes, que las cuentas se acumulaban. No me sorprendía. Siempre fueron buenos para aparentar, pero malos para sostener. Sin decirle a nadie, empecé a buscar maneras de acercarme legalmente a esa posibilidad. Me contacté con un abogado, estudié trámites, revisé registros. Era posible. Difícil, pero posible. Mientras tanto, seguía trabajando como si el mundo se fuera a acabar. Me convertí en una máquina de enfoque. Casi no salía, no me daba lujos, no perdía tiempo. Algunos conocidos me decían que estaba exagerando, que debía relajarme, pero no entendían. No sabían lo que significaba para mí recuperar ese espacio. No lo hacían por orgullo, lo hacía por el niño que un día quiso ser visto. Por el joven que se fue sin que nadie lo notara. Cada día imaginaba cómo sería volver a entrar por esa puerta, no como el hijo ignorado, sino como el dueño. No para humillar a nadie, no para restregarles nada, solo para demostrarme que lo logré, que a pesar de todo, de todos, lo logré. Un día, mientras desayunaba avena con plátano, mi comida habitual para ahorrar, me llegó un mensaje de un cliente satisfecho que me refería con otro. Era un paso más, uno de tantos. Cerré los ojos y me prometí que no me detendría hasta cumplir ese objetivo. La vida seguía golpeando, claro. Nada era fácil, pero había aprendido a esquivar con más elegancia. Cada tropiezo me enseñaba algo. Cada retraso me volvía más paciente. Y en el fondo, había una certeza que nunca me abandonó. No iba a quedarme donde comencé. No iba a morir con la etiqueta que me impusieron. Todavía faltaban piezas por mover, trámites por completar y caminos que recorrer.
pero ya se podía oler en el aire. Algo grande se estaba gestando. Fue en una cafetería pequeña, de esas escondidas entre oficinas viejas del centro, donde conocí a Gerardo. Yo había ido a entregar un reporte técnico a uno de mis clientes. Mientras esperaba, un hombre de unos 40 y tantos, con lentes gruesos y mirada inquieta, se sentó a mi lado. Me preguntó si sabía sobre seguridad de datos. Le dije que sí, y como si el universo me hubiera tendido la mano, me ofreció un café y una conversación que cambiaría el rumbo de mi vida. Gerardo tenía una pequeña empresa de tecnología enfocada en ciberseguridad. Estaba buscando a alguien que pudiera ayudarlo a resolver una brecha en su sistema. Alguien confiable, que no cobrara como las grandes consultoras. Le expliqué mi experiencia, mis limitaciones, mi forma de trabajar. Le gustó mi sinceridad. Me pidió una prueba. Al día siguiente, ya estaba en su oficina revisando sus redes internas. Fue un trabajo complejo, pero logré solucionarlo. Su respuesta fue directa. ¿Quieres trabajar conmigo? Dudé. Yo siempre había trabajado por mi cuenta. Temía perder independencia. Pero Gerardo no quería contratarme como empleado. Quería que fuéramos socios en un nuevo proyecto que tenía entre manos. Me mostró números, ideas, riesgos. Todo sonaba demasiado grande para mí. Invertir mis ahorros, apostar por algo que no existía aún. Daba miedo, pero algo en su voz, en su forma de mirar las cosas, me hizo confiar. Durante 2 noches no dormí. Revisé cada peso que tenía, cada deuda, cada posibilidad. Sabía que si ponía mi dinero ahí y fallábamos, volvería al punto de partida. Pero también sabía que, si salía bien, era el impulso que necesitaba. Así que dije que sí. Invertí todo lo que tenía, literalmente todo. Mi fondo de emergencia, mis ahorros del escritorio, incluso vendí mi bicicleta vieja para completar. Durante semanas trabajamos sin descanso. Desarrollamos un sistema de protección para pequeñas y medianas empresas, algo accesible y eficaz. Al principio nadie nos escuchaba, pero fuimos afinando el discurso, puliendo detalles, haciendo demostraciones gratuitas. El boca en boca empezó a funcionar. Un mes después cerramos nuestro primer contrato importante. No era una millonada, pero cubría los gastos y dejaba ganancias. Luego otro, y otro. En 3 meses ya teníamos clientes estables, oficinas pequeñas, pero dignas, y una reputación creciente. Gerardo era inteligente, pero yo era más obsesivo. Hacíamos buen equipo, y por primera vez sentí que ya no sobrevivía. Estaba construyendo algo real. Decidí legalizar todo. Fundamos la empresa como sociedad. Registré mi nombre como socio. Abrimos cuentas de inversión, contratamos a un contador. Todo en regla. Mi vida, que por años había sido puro esfuerzo silencioso, ahora tenía estructura, claridad. Estaba aprendiendo lo que significaba dirigir algo, delegar, confiar en otros. Mientras tanto, mi familia seguía igual. No sabían nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo el fracasado que se fue a vivir solo porque no soportaba reglas. En una comida con un viejo primo, supe que seguían hablando de mí como si fuera una especie de bicho raro. Dicen que anda en cosas raras, me comentó entre risas. No dije nada, solo asentí. Un día pasé frente a la casa donde crecí. Estaba descuidada. Las paredes sucias, la pintura pelada, el portón flojo. Me quedé mirando un rato desde la acera de enfrente. Sentí rabia, sí, pero también ternura. Era como ver a un viejo enemigo herido. No supe si ya la habían puesto en venta, pero esa imagen me empujó aún más. Volví a la oficina, abrí una carpeta nueva en la computadora y le puse un nombre: Plan Sobre. Empecé a guardar ahí todos los documentos, ideas, cálculos. Tenía un objetivo: comprar esa casa, poner el título en mi nombre y entregárselo a mi madre en silencio. No para recibir su amor, eso ya lo había soltado, sino como acto final, como cierre. Pero no quería que supiera nada aún. Sabía cómo era la familia. Si se enteraban, se aprovecharían, intentarían manipularme. Así que seguí creciendo en silencio. Seguimos ganando contratos,
Abrimos una segunda oficina en otra colonia. Contratamos a nuestro primer empleado. Era joven, como yo cuando empecé. Le vi en los ojos esa mezcla de miedo y hambre. Me vi a mí mismo. Con cada firma de contrato, con cada correo de agradecimiento, con cada peso que entraba en la cuenta, me acercaba más a ese sobre, a ese acto que nadie esperaba, a esa forma tan mía de decirles, nunca fui menos, solo fui diferente. Era increíble cómo, a pesar de todo lo que había logrado, el peso de mi pasado seguía colgado de mis hombros como una sombra terca. Por fuera, ya no era el mismo muchacho que se fue con una mochila rota, pero por dentro, cada comentario, cada desprecio, seguía teniendo ecos. Como esa tarde en la que, por compromiso, asistí a una comida familiar. Yo ya era socio de una empresa, tenía empleados, ingresos estables, pero ahí seguía siendo el raro. Me presenté con una camisa sencilla, sin marca. No necesitaba presumir. Al llegar, mi prima Mónica me escaneó de pies a cabeza. No dijo hola, solo soltó. ¿Y tú no tenías una empresa o algo así? Pensé que al menos te vestirías mejor. Todos rieron. Mi tío agregó, seguro la empresa es de limonadas, por eso anda fresco, y rieron más fuerte. Yo no dije nada, solo me serví un vaso de agua y busqué una esquina donde sentarme. A veces pensaba que ya no me dolían esas cosas, pero dolían, no por lo que decían, sino por lo que implicaban. Esa incapacidad de ver más allá, de valorar lo que no se muestra con etiquetas o relojes caros. Me miraban como el mismo adolescente desorientado que se fue sin despedirse, y quizás eso era lo que más les molestaba, que nunca pedí volver, que construí mi camino sin ellos. Durante la comida noté que varios me evitaban, otros fingían interés solo para lanzar indirectas disfrazadas de preguntas. ¿Y tú sigues viviendo en el cuartito ese? ¿No te aburres sin familia cerca? Me limité a sonreír. No valía la pena explicarles que ahora tenía un departamento propio, que viajaba por trabajo, que había invertido en otros proyectos. Ellos no querían saber, solo buscaban reafirmar su versión de mí. Esa noche, al volver a casa, me acosté sin cenar. No por falta de comida, sino por el nudo que traía en la garganta. Recordé otro momento, años atrás, cuando enfermé de gripe fuerte. Vivía solo, sin dinero para medicamentos. Pasé 3 días con fiebre alta, sin fuerza para salir. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a mi tía. Me dijo que estaba ocupada. Nadie fue. Nadie preguntó después si estaba bien. Me cuidé como pude, con tés y cobijas. Sobreviví, pero esa soledad se quedó grabada. Fue en ese recuerdo donde confirmé algo que ya venía sintiendo. No les debía nada, ni explicaciones, ni actualizaciones, ni favores. Mi vida les incomodaba porque contradecía su narrativa. Y eso no era mi problema. Al día siguiente me levanté temprano y me reuní con mi abogado. Ya habíamos avanzado bastante con los papeles. Me mostró los últimos trámites, me explicó lo que faltaba. Firmé el último documento con una mezcla de nervios y alivio. La casa estaba a punto de ser legalmente mía. Lo logré. Lo que parecía una locura meses atrás, ahora era un hecho. Recuerdo que sostuve el título en mis manos durante varios minutos. Era solo un papel, pero en él cabía toda mi historia. Lo guardé con cuidado dentro de una carpeta azul, la misma donde estaba guardando todos los documentos importantes. Lo miré como quien mira una herida cerrarse. No me sentí triunfador ni vengativo, me sentí libre, y sin embargo, algo me impulsó a compartirlo. No por ego, sino por justicia, no con palabras, no con discursos, solo con un gesto, un sobre, blanco, sin adornos. Como aquel día de la fiesta, decidí que esa sería la forma, discreta, simple, como todo lo que he sido. Faltaban pocas semanas para el cumpleaños de mi madre. Sabía que habría una reunión familiar, que todos estarían ahí, que volverían las risas, los regalos envueltos en papeles caros, los comentarios huecos. No importaba. Yo llevaría mi sobre, uno solo. El mismo que había preparado con cuidado, con calma,
con toda la dignidad que ellos nunca quisieron ver. No ensayé discursos, no planeé explicaciones. Solo quería estar ahí, entregar el sobre y dejar que el silencio hablara por mí, que el peso de ese documento hiciera el trabajo que mis palabras nunca pudieron hacer, y aunque ya no esperaba nada de nadie, dentro de mí aún quedaba una chispa. Una diminuta esperanza de que al abrirlo comprendieran, que por un segundo, aunque fuera uno solo, se dieran cuenta de quién soy en realidad. Y si no lo hacían, tampoco pasaba nada. Yo ya me había perdonado, ya me había abrazado, ya me pertenecía. El cumpleaños de mi madre llegó en sábado. Como cada año, la familia organizó una fiesta grande, con mariachis, platillos preparados por la tía Nora, manteles nuevos y centros de mesa artificiales. Nunca faltaba nadie. Esa era su tradición, más por compromiso que por cariño. Yo fui puntual, no porque tuviera ganas, sino porque ya tenía todo decidido. Llegué con una camisa limpia, zapatos modestos y el sobre en la mano, guardado dentro de mi chaqueta. Apenas entré, noté cómo varias cabezas giraron. No me saludaron con entusiasmo. Me miraron como si hubieran visto un fantasma. Ernesto estaba en una esquina, riendo con sus amigos. Mi tía Mónica ya tenía una copa en la mano. Nadie se acercó. Caminé hasta donde estaba mi madre. La abracé con respeto y le dije, «Feliz cumpleaños». Ella sonrió, algo tensa, y respondió con un «gracias» que sonó automático. Algunos me observaron con esa curiosidad tibia que se tiene por lo extraño, como si yo fuera una nota fuera de tono en medio de su orquesta de apariencias. Me quedé de pie, saludando a quien me veía de frente, soportando las miradas de reojo, los cuchicheos, los gestos disfrazados de amabilidad. Noté que una de mis primas murmuró, «Mira nomás, ni flores trajo», y su amiga respondió, «Apuesto que viene con las manos vacías como siempre». Eran las mismas voces, el mismo tono, el mismo desprecio de siempre. Pero esta vez, algo dentro de mí estaba distinto. No dolía, no me afectaba. Era como si ya no tuvieran poder sobre mí. Me senté en una silla cercana al muro, observando el desfile de obsequios envueltos con moños brillantes, bolsas de marca, perfumes caros, hasta una caja enorme que supuestamente contenía un sillón. Todo para impresionar. Nadie regalaba con amor, solo para competir. Esperé mi momento. Cuando vi que mi madre ya había recibido casi todos los presentes, me levanté, caminé hacia ella y le extendí el sobre. No dije nada más, solo se lo puse en la mano. Ella me miró confundida. Sonrió nerviosa, como si esperara que yo explicara. Pero no lo hice. Me giré y regresé a mi lugar. Detrás de mí escuché cómo alguien decía, «¿Un sobre? ¿En serio?» Otra voz se burló, «A lo mejor trae una tarjeta con poema, ¡qué cursi!». Las risas no tardaron. Ernesto incluso gritó, que alguien traiga una lupa, a ver si viene con letra chiquita». Todos rieron con ganas. Mi madre, con el sobre en la mano, simplemente lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Me quedé en silencio. Ya no me sorprendía. Sabía que ese era su idioma, la burla, la ligereza, la superioridad fingida. Pero mientras ellos se entretenían con sus bromas, yo sentía una calma profunda. Había hecho lo que vine a hacer, sin espectáculo, sin discursos. El sobre estaba ahí, con todo su peso. Los minutos siguientes fueron como una obra de teatro repetida. La música alta, los brindis forzados, los discursos largos de familiares que solo aparecían una vez al año. Ernesto tomó el micrófono para decir unas palabras sobre lo maravillosa que era mamá. La tía Ofelia lloró como cada año. Mi primo Carlos leyó un poema de internet y todos lo aplaudieron como si fuera Neruda. Yo observaba todo desde mi rincón, tranquilo. Mi madre, mientras tanto, seguía con el sobre a un lado. No lo miraba, no preguntaba, no parecía interesada. Como si su contenido fuera irrelevante, como si ya hubiera decidido que, viniendo de mí, no valía la pena abrirlo. Era irónico, un papel tan pequeño cargando tanto, y al mismo tiempo
siendo ignorado como yo lo fui tantas veces. Un niño se me acercó. Era el hijo de una prima. Tendría unos 6 años. Me miró curioso y preguntó: «¿Tú le diste ese sobre a la abuela?». Asentí con la cabeza. Él me dijo bajito: «Yo sí los abro, me gustan los sobres. A veces traen cosas bonitas». Sonreí con sinceridad. Qué curioso que solo un niño tuviera la capacidad de ver algo más allá del papel. La fiesta siguió. Yo seguía ahí, sin intervenir, sin buscar atención. No hacía falta. Todo estaba dicho sin palabras. En ese salón lleno de gente, me sentí más acompañado por ese sobre que por todos ellos juntos, y aunque aún no lo abrían, sabía que lo harían, tarde o temprano, porque la verdad siempre encuentra forma de salir, y cuando lo hicieran ya no habría vuelta atrás. Había algo extraño en la manera en que me sentía esa noche. Mientras las voces se cruzaban, mientras la música subía y bajaba, mientras los brindis iban y venían, yo permanecía en silencio, casi ausente. Pero dentro de mí no había tristeza, ni enojo, ni deseo de confrontar. Había una calma que nacía del deber cumplido. El sobre seguía ahí sobre la mesa, ignorado como yo solía estarlo. Y sin embargo, su presencia lo llenaba todo. Pasaron los minutos. Luego casi 1 hora. Nadie lo tocaba. Nadie se atrevía siquiera a moverlo, como si fuera invisible o como si temieran que su contenido fuera demasiado común como para merecer atención. La fiesta seguía su curso, ajena a ese rectángulo blanco que descansaba entre platos sucios y copas medio vacías. Fue entonces cuando Julián, el mismo niño curioso de la vez anterior, volvió a acercarse. Esta vez fue directo con mi madre. Con esa inocencia que solo los niños tienen, le dijo: «Abuelita, ¿qué traía el sobre que te dio él? ¿Puedo verlo?». Mi madre, distraída, miró el sobre con cierto fastidio. Dudó. Luego lo tomó. Todos a su alrededor se quedaron en silencio, como si intuyeran que algo pasaba. Nadie sabía qué era, pero algo flotaba en el aire. Mi madre rompió el borde del sobre con los dedos. Sacó el documento doblado y lo abrió sin emoción. Yo observaba desde lejos. No hice ningún gesto. Solo esperé. Ella leyó el título en la parte superior, frunció el ceño, bajó la vista, volvió a leer. Sus labios se separaron levemente. El ambiente cambió. El silencio fue creciendo como un gas invisible. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. Mi tío Ignacio, curioso, se acercó y le arrebató el papel de las manos. Lo leyó en voz alta sin filtro. «Certificado de propiedad, inmueble ubicado en...». Se detuvo. Todos comenzaron a murmurar. «¿Es la casa?», preguntó alguien desde el fondo. «No puede ser», dijo mi prima Mónica. Mi madre seguía sin hablar. Tomó nuevamente el documento. Lo repasó con ojos temblorosos. La copa en su mano vibraba. Su rostro palideció. «¿Tú hiciste esto?», me preguntó al fin mirándome directamente. Me puse de pie, con calma, y asentí. No dije más. No hacía falta. El silencio se volvió pesado, como si todos necesitaran decir algo, pero no supieran por dónde empezar. Ernesto se acercó, lo tomó también, lo leyó, y luego me miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Compraste la casa? Nuestra casa». «¿Por qué harías eso?», preguntó casi con burla. Respiré hondo. Había llegado el momento que tanto había temido y esperado al mismo tiempo. «Porque pude», respondí con serenidad. «Porque durante años no fui nada para ustedes, pero aún así hice todo lo que creyeron imposible». La tensión explotó. Algunos empezaron a murmurar entre ellos. Otros fingían no escuchar. Mi madre se sentó sin dejar de mirar el documento. «¿Y qué se supone que debemos hacer con esto?», preguntó ella. «Nada», respondí. «No espero nada. Es un regalo. No por ustedes, por mí, porque ya no cargo con lo que me deben». Hubo unos segundos en los que nadie habló. Luego mi tía Ofelia soltó con tono ácido: «¿Qué necesidad de hacerlo así? Podrías haber avisado, no hacer un show». La miré fijo, con calma. «Toda mi vida ha sido un show de desprecios. Esto no es un espectáculo, es un final».
Mi primo Carlos trató de romper el momento con una broma, pero nadie rió. Algo se había quebrado, una máscara había caído. Por primera vez, todos me miraban como si no supieran quién era. Pensamos que estabas mal, dijo mi madre al fin, con voz débil, que andabas perdido. Nunca dijiste nada. Nunca me escucharon, respondí. Cuando hablé, se burlaron. Cuando callé, me ignoraron. Hoy solo vine a cerrar un círculo. Ella bajó la mirada. Nadie más habló. Incluso la música parecía más lejana. Tomé mi chaqueta, caminé hacia la puerta. Me detuve solo un instante para mirar por última vez ese salón, esa familia, esa vida que ya no me pertenecía. El sobre ya estaba abierto. La verdad ya estaba expuesta, y yo por fin era libre. El aire afuera estaba más frío de lo normal, o tal vez era solo la descarga que llevaba encima. Me alejé unos pasos de la casa, con el corazón golpeando fuerte pero firme. No sabía si debía sentir alivio, tristeza o simplemente cansancio. Pero algo me detuvo. No fue un impulso impulsivo, no fue rabia. Fue la necesidad de cerrar realmente, de dejar todo claro. Así que me giré, regresé. Al entrar de nuevo, el murmullo general se había disipado. Había un silencio raro, de esos que se sienten más que se oyen. Todos me miraron. Nadie dijo nada. Caminé hacia el centro. No estaba enojado ni temblando. Estaba firme, completo. Toda mi vida, empecé, esperé una palabra, un gesto, una mirada que me dijera que yo también valía algo para ustedes. Nadie me interrumpió. Eso ya era un milagro. Desde niño me enseñaron que tenía que esforzarme el doble para recibir la mitad. Y aún así lo hice. Callé, obedecí, trabajé. Y cuando ya no pude más, me fui. No por orgullo, por dignidad. Vi a Ernesto bajar la mirada. La tía Mónica cruzó los brazos, incómoda. Lo que hay en ese sobre, continué, no es una revancha, no es una humillación. Es libertad. Para ustedes, para mí. Porque ya no quiero cargar con lo que no es mío. Ya no voy a esperar su reconocimiento. Ya no lo necesito. Mi madre se había quedado helada. Apretaba el papel entre las manos como si temiera que desapareciera. No lo hice por ustedes. Lo hice por mí, porque entendí que seguir esperando amor donde nunca lo hubo solo me mantenía atado. Eso no es verdad, dijo mi madre de pronto, con voz entrecortada. Siempre te quisimos, pero eras diferente, difícil. Me reí, no con burla, sino con tristeza. Claro, el problema era yo, el callado, el que no pedía, el que no lloraba, el que no causaba problemas, el fácil de ignorar. Ella no supo qué responder. Se quedó en silencio, con los ojos rojos. ¿Y qué querías lograr con esto?, preguntó mi primo Carlos. ¿Ponernos incómodos? ¿Demostrar que ganaste? Lo miré directo. No. Quería dejar de fingir que esta familia es unida, que nos queremos, que nos cuidamos. Quería dejar de ser el hijo que aparece solo para que digan que no es tan malo. Hubo movimientos incómodos. Mi tía Ofelia dijo en voz baja, ¿qué necesidad? La ignoré. Ustedes pueden quedarse con la casa. De verdad, está en regla. Legalmente les pertenece ahora. No voy a pelear nada. Solo quiero que recuerden que quien la compró fue el que menos esperaban, el que siempre subestimaron. Hubo una pausa larga. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Era un silencio seco, sin consuelo. Yo no los odio, dije finalmente, pero tampoco los necesito. Me costó mucho entenderlo. Me costó años. Pero ahora lo sé. Mi madre dio un paso al frente. Sus ojos estaban húmedos. ¿Y qué quieres que haga con esto?, preguntó levantando el documento. Nada, respondí. Solo úsala, vívela, arréglala si quieres. Haz lo que no hiciste mientras fue tuya, o no hagas nada. Es tu decisión. Pero yo ya terminé. Volteé a ver a Ernesto. Él seguía con la mirada perdida. No tenía nada que decirme. Nunca lo tuvo. Algunos lloraban en silencio, otros solo se habían quedado congelados. Era como si mi voz hubiera arrancado la costra
de algo que todos sabían pero que nadie se atrevía a decir. Di un último vistazo a todos. Ya no voy a volver, no porque los odie, sino porque merezco estar donde me vean, donde no tenga que esconderme, donde no me rían en la cara cuando entrego algo valioso. Mi madre intentó decir algo más, pero no la dejé. Solo levanté una mano, como quien marca el final de un capítulo. Me di la vuelta. Esta vez no hubo burlas ni comentarios, solo pasos que se alejaban. Salí por la misma puerta por la que un día entré cargando un sobre blanco, pero esta vez ya no llevaba peso encima. Esta vez era yo, entero. Caminar bajo la noche después de todo aquello fue como cruzar una frontera invisible. No había fuegos artificiales, ni música triunfal, ni palmaditas en la espalda. Solo pasos firmes sobre la banqueta, el aire frío pegando en el rostro y el corazón latiendo en silencio. Me sentía ligero, no por lo que dejé atrás, sino por lo que no tuve que seguir cargando. Esa casa ya no era mía, y sin embargo, por fin dejaba de pesarme. Durante años me pregunté qué sentido tenía luchar tanto, esforzarme tanto, si al final el cariño no se compra, el respeto no se impone y la aceptación no se mendiga. Pero ahora sabía que la lucha nunca fue para que ellos me vieran. Fue para que yo pudiera verme sin vergüenza. Los días siguientes fueron tranquilos. Dormí mejor que en años. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de explicaciones. Y tampoco los esperé. Cerré esa puerta, literal y emocionalmente. No para siempre con odio, sino con calma, como quien termina un libro que dolió pero que también enseñó. Mi empresa seguía creciendo. Empezamos a desarrollar nuevas líneas de servicio, expandimos a otras ciudades, contratamos más personas. A veces, cuando entraba a la oficina y veía a los jóvenes trabajando, sentía una mezcla de orgullo y gratitud, porque todo eso era real, tangible, fruto de cada día que pasé en silencio, esforzándome cuando nadie me miraba. Conseguí un nuevo departamento, luminoso, con plantas, libros, paredes claras. Ahí encontré algo más profundo que el éxito: paz. Vivir sin miedo al juicio, sin necesidad de explicación, sin necesidad de volver a demostrar nada a nadie. Ya no escribía correos con urgencia. Ya no esperaba que alguien me dijera bien hecho. Yo mismo lo sabía. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, pensé en la última frase que dije antes de irme: merezco estar donde me vean. Y entendí que eso no significaba reconocimiento externo. Significaba rodearme de personas que me valoren en esencia, amigos, socios, incluso desconocidos que saben escuchar sin juzgar, gente con la que se puede ser sin estar demostrando. Tiempo después, supe que remodelaron la casa, que mi madre pintó las paredes, cambió las cortinas, sembró un pequeño jardín. Me alegró, no por ella, sino porque algo del acto, aunque fuera tarde, quizá dejó una semilla. No me interesa si entendieron el gesto. No necesito saberlo. El regalo no fue para ellos, fue para cerrar algo en mí. Hoy, mientras escribo esto, pienso en todos los que, como yo, han sido ignorados, burlados, minimizados, a los que les han hecho sentir que no valen solo porque no gritan, no brillan, no encajan, a los que han tenido que pelear cada paso sin respaldo. A todos ustedes quiero decirles algo. No necesitan que los validen para ser valiosos. Hay batallas que no se ganan con aplausos, sino con silencio. Hay victorias que no se celebran en fiestas, sino en la calma de una noche tranquila. Y hay regalos que solo tienen sentido cuando son entregados sin esperar nada a cambio. Ese sobre blanco fue la forma más sincera de decir: lo logré. No con venganza, no con resentimiento, con dignidad, con paz, con la certeza de que, a pesar de todo, no me convertí en lo que ellos pensaban, ni en lo que querían. Me convertí en lo que yo necesitaba ser. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal. Hay muchas más historias que, como esta, merecen ser contadas. Historias que sanan, que duelen, que inspiran. Y si quieres seguir con otra historia que te va a estremecer,
Haz clic en el video que está apareciendo ahora en pantalla. Te prometo que no te vas a arrepentir. Gracias por acompañarme hasta el final.